Bienvenidos a esta nueva sección que espero que tenga bastante duración. Pues con motivo de la pandemia he tenido reuniones con algunos amigos y bueno, pues a partir de esas reuniones se han dado ideas para realizar estas conversaciones. Y antes de platicarles sobre qué vamos a platicar, quiero presentarles a José García. Él es un amigo mío, profesor de lengua desde hace algunos años y ahorita está dirigiendo un taller de habilidades lectoras, pensamiento crítico y escritura para la librería Guillermo Tovar de Teresa. Y pues comparte conmigo el gusto por la lectura, por la escritura y bueno, pues en este momento accedió a emprender esta aventura conmigo. Entonces, José, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Este, no sé, algo que quieras decir, presentarte. Bueno, pues muchas gracias, pues bienvenidos a esta conversación. Pues sí, efectivamente he dado clases de lengua y pues me fascina precisamente la literatura y afortunadamente Ana me invitó a esta conversación, a ver qué sale. Y bueno, pues el tema del que vamos a hablar va a ser sobre los clásicos literarios, específicamente enfocado a la educación. Y bueno, pues a mí me gustaría primero hablar sobre esta cuestión de qué entendemos por un clásico literario. Básicamente empezaríamos diciendo que es aquella obra literaria que ha tenido valores, aportaciones tan importantes que se ha traspasado las barreras o las fronteras de su país, de su propia lengua, y han sido obras importantísimas, no solamente para la actualidad en la que se presentó esa obra, sino para momentos futuros. No sé si quieras agregar algo, José. Claro, de hecho, ya ves, Ortega y Gasset mencionaba que un clásico era un texto que había sobrevivido al tiempo, ¿no? Imagínate todos los libros que se han escrito a lo largo de la historia y pues el ser humano siempre ha tenido esa intención de comunicar, ¿no? Un mensaje a través de la escritura o incluso sin tener esa intención, como por ejemplo Sócrates, ¿no? Que no quería escribir, pero Platón es el que recupera su obra y entonces eso es lo interesante, por ejemplo, cómo sobreviven estas obras al tiempo. Pudieron haber sido otros textos los que sobrevivieran, pero quizá no tuvieron tanta relevancia en su época y en la actualidad seguirían teniendo esa relevancia, ¿no? Solo hay que saber recuperarlos. Creo que ese es me gustó muchísimo tu definición de un clásico y solo sería agregar eso, que sobrevive al tiempo. Claro, y bueno, a partir de eso es reconocer la importancia de los clásicos para todos nosotros, ¿no? En algún momento de nuestra vida, seamos lectores o no, seguramente llegó un título de estos clásicos literarios que marcó nuestra vida, ¿no? A lo mejor para bien, a lo mejor para mal, y en función de eso quiero hacer esta plática, ¿no? Cómo los clásicos tocan nuestra vida y a lo mejor definen nuestro futuro como lectores o como no lectores incluso, ¿no? ¿Qué opinas tú? Se nos está yendo, o sea, me está yendo un poquito la señal. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué opinas tú sobre esta cuestión de cómo los clásicos tocan nuestra vida para bien o para mal? Ah, mira, pues sí. Eh, híjole, es sustancial, ¿no? La forma en la que tocan. Imagínate, si partíamos de la premisa de que un clásico era un libro que había sobrevivido a su época y como tú bien mencionaste, es un libro que sigue repercutiendo en otras personas, pues quizá nosotras como personas recibimos esa idea central del libro que nos sigue conmoviendo, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé si me ocurre el Frankenstein, ¿no? La idea del otro, antes de que existieran todas estas teorías del otro, pues ya lo planteaba Mary Shelley como, como una idea primordial, ¿no? De
que sería algo que en su época aterraba, que ahora no nos aterra, pero que nos invita a la reflexión, la idea de un otro que es monstruoso, que está fuera de la normalidad. Ahora que está tan de moda hablar de normalizar, pues sí, el monstruo es aquel que está fuera de la normalidad, y alguien ya a principios del siglo XIX, hace ya 200 años, ya planteaba estos problemas, ¿no? Y por eso repercute, porque influye muchísimo en esa época y en cómo nosotros reinterpretamos esa idea y le seguimos dando vigencia, ¿no? Desde luego que influye, a mí me influyó muchísimo Frankenstein, me influye muchísimo, por ejemplo, a mí me fascina la filosofía, aunque no estudie filosofía, me fascina la filosofía, y leer a estos autores clásicos que siguen siendo disruptivos, que siguen siendo, que te siguen sacando de onda con sus ideas. Es fascinante cómo te puede conmover, cómo te pueden invitar a pensar, y además cómo te pueden conmover, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, en la narrativa como tal, los grandes textos clásicos, el Quijote, no sé, Dante, que efectivamente te conmueve la historia porque tocan algo que no sabemos qué es. Algunos decían que era la estructura humana, el pensamiento más primitivo. No sé, a mí me fascina Jack London porque plantea en sus clásicos, que no es tan viejo, tiene 100 años apenas, pero plantea la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? Y el mismo crecimiento del ser humano, ¿no? Más allá de las ideas que pudo haber tenido la lucha ante London ya en sus últimos años, creo que en la mayoría de sus textos está presente esta premisa del hombre contra la naturaleza, o no en el sentido de vamos a destruir la naturaleza, ¿no? Sino la naturaleza es caos, y el hombre de alguna forma trata de darle sentido a ese caos, ¿no? Y esa lucha es o el hombre o el animal. También me fascinan estas novelas en donde el tema es por ejemplo, pienso en La llamada de los salvajes, un personaje que es un perro que vive cómodamente y que de pronto se lo llevan a Alaska, lo secuestran, se lo llevan a Alaska y tiene que salir su lado más salvaje, si no se muere, ¿no? Entonces este tipo de temas que quizá para nosotros sería súper cómodo decir, pues es que pues nunca voy a acabar en Alaska luchando contra la naturaleza, pero que tiene que ver con entendernos a nosotros mismos, ¿no? Para poder atravesar las circunstancias en las que nos encontramos. Creo que ese es el motivo, esa es la intención por la cual sobreviven y por la cual nos toca, ¿no? En lo más sensible. Claro, me llama mucho la atención esta parte que dices, ¿no? Nos tocan. Al final de cuentas, los clásicos literarios siguen vivos por sí mismos, ¿no? Eh, y lo importante es que hay no solamente valores, no solamente hay lenguaje o valores a lo mejor educativos, ¿no? Que a lo mejor en un primer momento sería la razón por la que nosotros como profesores nos acercaríamos a ellos, sino también hay una educación socioemocional. Ahorita me viene a la mente Benito Taibo, ¿no? Que es una de las cosas que más Ajá. menciona, ¿no? La educación socioemocional, ese, como tú dices, comprendernos a nosotros mismos, encontrarnos en las letras, ¿no? Encontrarnos entre sus páginas y ver que a lo mejor lo que yo siento de niño, lo que yo siento como hombre y lo que yo siento como mujer, no es ajeno a otros, ¿no? A lo mejor otros lo vivieron en algún momento hace 100 años, hace 200 años, y hoy lo puedo volver a revivir, lo vivo entre sus páginas. Y sí, Claro, los... claro, y de hecho, ajá, No, 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 adelante. es que de nuevo te me No, estás perdiendo. No, continúa, es que no te terminé de escuchar. no, no, Bueno, pues ahorita que mencionabas a Benito Taibo, pues sí, ¿no? Nos estamos ahí perdiendo, no nos... no, adelante, Ah, ok, adelante. a ver. Bueno, pues ahorita que mencionabas a Benito Taibo, pues sí, ¿no? Un libro que tú me recomendaste, Persona Normal, que precisamente retoma los clásicos, ¿no? El tío Paco es un tipo lector de clásicos
clásicos y todos los personajes que tocan, la historia son los clásicos, y es muy interesante cómo aborda los temas, ¿no? Cómo toma el tema de Robinson Crusoe, toma el tema de Sherlock Holmes, toma el tema para contar una historia actual, y eso es, creo que uno de los grandes logros que tiene esa novela, ¿no? Que nos conmueve porque no te cuenta la historia de Robinson Crusoe, no te cuenta la historia no está repitiendo el esquema, sino está repitiendo el tema y utilizándolo en la actualidad, sin dejar de citar a la fuente, porque al final ese capítulo o en ese apartado de la biblioteca de Sebastián es buenísimo, porque dices, wow, todos los libros con los cuales se inspiran a escribir este libro, ¿no? Muchas veces creemos que ya todo, que no hay nada, que todo ya, que puede volver a escribir algo totalmente ajeno a lo que otros ya han pensado. Esta cierta arrogancia que existe, ¿no? De creer que soy único, que puedo hacer algo totalmente innovador, pero no, al final y al cabo abrevas de una cultura, ¿no? Tienes unas ciertas referencias, y Benito Taibo lo que hace de manera maravillosa es mostrarte así al final su andamio y decirte, mira, todo esto es mis lecturas que me inspiraron, ¿no? De Benito Taibo me encanta la charla TED que tiene, o este juego que hace con su hermano Paco de yo soy tal cosa, ¿no? Es conmovedor, es impresionante, porque sí, efectivamente, como él lo refiere muy bien en esa charla, pues somos lo que leemos y las consecuencias de lo que no hemos leído, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y efectivamente, cuando entiendes las referencias y cuando sientes lo que siente el personaje, cuando te metes en esa empatía, es un acto totalmente libre, puedes tener la capacidad o desarrollar esa capacidad para empatizar con los que están a tu lado, ¿no? Porque te das cuenta que el mundo no eres tú, y eso es, creo que, fascinante, o pareciera mínimo, pero no lo es tanto, creo, porque te permite mirar más allá de esta burbuja en la que te encuentras y en la que la sociedad actual te pide que estés, ¿no? Lo importante es el individuo. Creo que también en eso la lectura es bastante disruptiva. Claro, yo creo que las personas que somos lectores, diríamos que en algún momento de nuestra vida, a cierta edad, incluso lo recordaremos con mucho cariño, hay un clásico que nos tocó, al que llegamos por alguien que queríamos, por la recomendación de un profesor, y definitivamente transformó nuestra vida, ¿no? Pero yo quería, o más bien quiero llevar esta charla a la otra parte de los clásicos, que a lo mejor no es tan mencionada, que es cuando un clásico nos aleja por completo de la lectura, ¿no? Yo te puedo decir que con esta lectura de persona normal fue como yo me empecé a acercar a los clásicos, porque para mí era como lo único que dejaban en la escuela, lo aburrido, lo tedioso, lo que no entendía, lo que me costaba muchísimo leer, ¿no? Entonces, pues a lo mejor muchas personas que nos ven se sentirán identificadas con que sí, está la parte bonita, la parte que todo el mundo habla de los clásicos, pero también está la parte en la que nos ahuyentan de la lectura, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces nos lo dejaron leer en la escuela a una temprana edad, o era un profesor de español, lo siento, generalmente de español, que nos obligó o nos hizo sentir desconectados de esa historia, ¿no? Y además obligados a leerla. Claro, de hecho, nosotros crecimos precisamente, no sé si siga pasando, yo espero que esto ya esté cambiando de alguna forma y sigamos las indicaciones que muchas, tanto promotores de la lectura como instituciones, como la propia SEP en su plan de estudios te sugiere que que los chicos sean los que decidan sus propias lecturas, o que tú los orientes con los temas, sobre todo con los temas de las lecturas que ellos quieren, ¿no? Porque también puedes caer en el otro polo, ¿no? De leer textos que sí pueden interesarle a los chicos, pero que no les aporten, por decirlo así, ¿no? Que no les aporten
que no les hagan sentir eso que pudieron haber sentido con otro texto, que no está mal que se lean un autor contemporáneo, porque obviamente a partir de los contemporáneos también puedes ir hilando a partir de tu presente, pero creo que también hay un detalle ahí con que a veces se les vacía de contenido, ¿no? O se convierte como en el bestseller, que es como el opuesto al clásico, ¿no? Y sin embargo, crecimos con esa idea de que teníamos que leer los clásicos, ¿no? Y efectivamente, como decías, los maestros nos ponían a leer al Quijote a los 13 años, al mío sí, y vaya, ¿cómo le haces para que un chavo que tiene un vocabulario de 500 palabras, ponle, de 500 palabras de uso común, más las que va adquiriendo en otros medios, a través de otros medios, lea un autor que maneja 1500 palabras, ¿no? Y que además de esas 1500 palabras, 1200 son arcaísmos, son palabras que ya no se usan, ¿no? Incluso los temas ya no son ni siquiera interesantes para él porque pues evidentemente, no sé, pienso en el Quijote o en el mío Cid, pues los caballeros se quedaron hace mucho tiempo bastante muertos, ¿no? Entonces, como primera visión, ver como una novela de caballería el mío Cid, un poema de caballería o una novela, el caso del Quijote, pues evidentemente que no te va a interesar. ¿A quién le importa a los 13 años que un señor esté enamorado de una señora fea y que además está loco por andar leyendo? Al contrario, a mí me vacunaría contra la lectura, ¿no? Como dice Paco Taibo, ¿no? El hecho de que me dijeran, pues te vas a volver loco y vas a acabar queriendo destruir molinos por andar leyendo. Ah, pues entonces mejor no leo, ¿no? No vaya a ser que me vaya a volver loco. Pero si al contrario giras la tuerca, hay ediciones que tienen ya traducidas al español actual, por ejemplo, pero aún así son insuficientes, creo yo. Pero si le das un giro a la tuerca y de pronto le dices a un chico, imagínate que el Quijote, a mí me pasó con mis alumnos, imagínate que el Quijote es como tu maestro de español que se niega a aceptar que su mundo está cambiando y que ha leído tantos libros que el tipo sigue creyendo que el mundo que él vivió es el mismo que está en la actualidad y que los molinos son gigantes, no son monstruos. Es el símbolo de la modernidad, si lo ves en su contexto, ¿no? Ahora diríamos, es el símbolo, los molinos actuales serían TikTok o las nuevas redes sociales, ¿no? Para un maestro, no sé, más grande que nosotros. Si te pones en ese papel, entonces ya lo empiezas a tratar de entender, ¿no? Yo lo que les dejaba mucho a leer a mis alumnos, hay un pequeño artículo, yo no les hacía leer el Quijote, sino para explicarles precisamente cómo evoluciona el lenguaje, cómo se transforma el lenguaje. Les dejaba leer un artículo del País en donde viene la traducción actual del Quijote, y entonces venían ciertos pasajes del Quijote, pasajes muy breves, en donde te ponía la versión original y la traducción. Y entonces venía la pregunta, ¿no? Investigaban en otra actividad que era un hidalgo, ¿no? Que era un hidalgo en su época, no hidalgo el héroe patrio, era un hijodalgo, ¿no? Un hidalgo de la época. Un noble en el sentido positivo, pero en el sentido negativo una persona que no tiene recursos, que es un noble de bajo rango, pero que al mismo tiempo es alguien, entendiéndolo ya con esta lógica, pues es alguien que está buscando el bien de su sociedad cuando su sociedad no está funcionando, ¿no? Y cuando al fin, spoiler alert, y cuando al fin él asume cómo es su sociedad, pues le va como le va, ¿no? Para no ser tan obvio en el spoiler, ¿no? Entonces, es una lección triste. Y si además, por ejemplo, lo lees el Quijote en su contexto o investigas un poco sobre la vida de Cervantes, te das cuenta que Cervantes está súper proyectadísimo en el Quijote, ¿no? Cervantes, por ejemplo, hay un capítulo, te lo recomiendo, creo que ya no está en Netflix, la serie se llamaba El Ministerio del Tiempo, es una serie española de televisión española que es muy buena, porque es viajes en el tiempo en la historia de España, ¿no? Entonces, para entender el Quijote, hay un capítulo en donde ellos van a rescatar el Quijote, ¿no? Porque según Cervantes se lo vendió a unos ingleses, ¿no?
que en realidad es una agencia privada estadounidense que viaja en el tiempo para robarse los clásicos, ¿no? Y Cervantes les regaló, les vendió baratísima la obra del Quijote a estos ingleses, ¿no? Y es probable que se perdiera la obra de Cervantes, ¿no? Entonces, muy curioso porque te contextualiza en el momento de Cervantes. Y resulta que en esa época, en el siglo de oro, Cervantes era un donadie. O sea, no era el gran autor que conocemos actualmente. Incluso trató de montar una obra de teatro en su vida y nunca pudo. Haz de cuenta que las obras de teatro en su época eran como, valga la analogía, como el YouTube o Netflix en la actualidad. Entonces, había autores como Lope de Vega, por ejemplo, que eran famosísimos por sus obras, ¿no? Y ellos eran los trending, ¿no? No sé, los hermanos rusos de esa época. El Lope de Vega era el hermano ruso de esa época, ¿no? Porque todo el mundo iba a ver sus obras. Y Cervantes nunca pudo montar una obra de teatro en vida. Tratando de montar la obra y le va mal. Y al mismo tiempo está escribiendo el Quijote. Entonces, en el contexto en el que él está, imagínate las sensaciones que tiene Cervantes de ya estar grande, porque él empezó a escribir ya a una edad muy avanzada, ya ser mayor, y que su época, la modernidad que ya viene surgiendo con la imprenta, con toda esta lógica, pues se lo está comiendo. Están, de nuevo poniendo el ejemplo, ¿no? Los TikTokers se están volviendo más populares que Cervantes, son más influencers López de Vega que Cervantes. Y entonces, pues Cervantes se siente anacrónico, se siente desfasado. Escribe el Quijote, de alguna forma, si lo lees de esa forma el Quijote, te quedas diciendo, pues sí, efectivamente, es una proyección brutal de este señor, ¿no? Que se niega a ver la realidad. Pero también tiene una parte bien interesante, que es el personaje de Sancho. O sea, Sancho Panza es alguien, podríamos decir hoy, es un borrego, es alguien que se deja llevar, pero que tiene buenas intenciones, ¿no? Y también te habla de política, y te habla de las relaciones amorosas, y te habla de todo ese contexto. Y esto, si tú se lo explicas a los chavos desde ahí, ya podrá haber quizá el interés por leerse un capítulo, ¿no? Nada más porque a ver si es tan gracioso, ¿no? O la escuela de las mujeres de Molière, ¿no? Ahora que el feminismo afortunadamente está tan en boga, leerse la escuela de las mujeres de Molière, finales del siglo XVIII, principios del XIX o mediados del XVIII, te habla muy bien de cómo era la época y cómo incluso Molière está, digamos, comparándolo con la actualidad, que sería un tanto injusto, pues está un poco ahí rezagado en sus ideas liberales, ¿no? No es tan aliado como pensaríamos, pero está planteando algo bien interesante, ¿no? Que sus personajes a través de la burla denuncian la sociedad actual. Y si nos vamos más atrás, todavía hay esta obra que se me acaba de olvidar el nombre, esa comedia de Aristófanes, en donde las mujeres hacen una huelga de piernas para evitar la guerra, ¿no? Y habla de temas que tienen que ver con la actualidad, obvio, desde el punto de vista de un hombre. Si quisiéramos entrarle, pues hay textos de Hipatia o Hipatía, hay autoras como Mary Shelley que te permiten verlo desde el lugar de una mujer, esta lógica, ¿no? En la librería tienen un círculo de lectura muy padre porque leen un cuento a la semana y todo el primer ciclo fueron cuentos de mujeres, ¿no? Mujeres mexicanas del siglo XX que escribían. Y es bien interesante porque, por ejemplo, no leemos a Elena Garro y casi siempre que escuchamos a Elena Garro pensamos en esposa de Octavio Paz, ¿no? Y no, tiene mucho más que ser la esposa de Octavio Paz. Incluso era mejor en muchos aspectos que Octavio Paz, ¿no? Y es muy interesante cómo al leerla, a mí me ha pasado, bueno, yo lo digo como hombre, a mí me ha pasado que ves otra perspectiva, ¿no? Y eso te lo permiten los clásicos. Elena Garro ya debería de ser un clásico, y ha sobrevivido a una lógica brutal de olvido por parte de las instituciones culturales en este país, por ejemplo, ¿no? Amparo Dávila murió hace poco,
y es una autora que se codeaba con Cortázar, pero independientemente de su relación con los hombres, era una autora increíble, o sea, te puede explicar en un cuento lo cruel que la puede pasar un animal al ser cocinado, ¿no? Y te quedas sorprendido, ¿no? El huésped, sus metáforas sobre la violencia intrafamiliar, la señorita Julia, las frustraciones de ser mujer en los años 50, cuando si no te casabas eras una dejada, y aparte la presión social de cumplir con dos roles, ¿no? Que sigue existiendo en nuestra época y que sigue siendo de actualidad, ¿no? Entonces, esta idea de leerse a los clásicos con esa lógica, quizá me fui de Cervantes hasta acá, pero quizá esto de transformar el lenguaje, quizá esto de reformar los temas, quizá esto de mirarlos en su contexto y criticarlos desde el contexto actual, no para cancelarlos, ¿no? Pero sí para denunciar que ese texto es pues machista, racista, misógino, etcétera, y que hay que leerlo para hacer crítica, para saber cómo no se hacen las cosas, ¿no? Desde ese punto, pero tiene otras cosas rescatables que hay que levantar, ¿no? Y así hacer el cuestionamiento, incluso ese es otro nivel de lectura crítica, ¿no? Afortunadamente, leer los clásicos para criticarlos, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de formas de leer a los clásicos. Por ejemplo, si el chico no quiere, y para cerrar mi participación en ese sentido, si el chico no quiere leerse a Cervantes en su versión de la Real Academia de la Lengua Española con anotaciones, acotaciones y 20.000 prólogos y epílogos, se puede leer su versión de leyenda o su versión de Edu. Evidentemente lo que queremos que busque es que encuentre el tema y que entienda de qué se trata la historia, por pura cultura general, ¿no? Creo que hemos pecado, los profesores de lengua, sobre todo, en no saber cómo llegar a los chicos en estos textos, porque sí, nos conmovieron, pero nos conmovieron, no sé, Persona Normal me conmovió, no siendo un clásico, me conmovió a los 20 y tantos años, ¿no? Y les va a conmover a ellos porque les llega a su edad, pero yo lo estoy viendo desde mi punto de vista de adulto. Jack London, y no sé, pienso en la peste escarlata, sería una muy buena lectura de pandemia, y es un texto relativamente corto, y podría conmoverlos, pero quizá no esperemos que encuentren todo lo que nos conmovió a nosotros, ¿no? De hecho, nuestro papel como maestros es mostrarle los hilos, ¿no? Esto te gustó por esto, por ejemplo, ¿no? Yo tiendo a ser muy analítico en la literatura, y eso hace que los chicos se apasionen, porque en el análisis te vas encontrando, es necesaria la comparación, y entonces vienen estos juegos, ¿no? De que Cervantes no tenía tantos followers, ¿no? O estos anacronismos en literatura te funcionan. Si estamos dando historia, quizá no funcionan tanto para el mero estricto sentido histórico, pero sí para el sentido didáctico, ¿no? Acotando las anacronías, las falsas analogías, etcétera, que lo puedes utilizar para que los chicos entiendan de qué hablas, ¿no? De que se pueda acercar a su realidad, ¿no? Creo que por ahí va la cuestión de que pudieran leer los clásicos, pero no leerlos en idioma original, por ejemplo, Quijote o Niño Cid, ¿no? O leerse Frankenstein, por ejemplo, no con un cuestionario tipo como los que nos tocaban, no sé si te acordarás que eran este tipo de cuestionarios de ¿qué hizo Frankenstein para resucitar o para revivir, para darle vida al monstruo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la ciudad a donde se fue? Este tipo de cuestionarios de comprensión primer nivel no son para ellos. Creo que lo mejor es aprender a retarlos, ¿no? A retarlos en cuanto a lo emocional. ¿Qué te hizo sentir? No me hizo sentir nada. Está bien, no es tu momento. ¿Qué te hizo reflexionar? ¿Cómo escribirías? Esto me fascina siempre, la idea de
pues de que lo reescriba, ¿no? ¿Cómo lo escribirías el Frankenstein? ¿Cómo sería la trama del Frankenstein actual? Si lo clonan o si lo construyen con nanotecnología o si ¿qué, ¿cómo interpretas eso? En realidad es la forma en que pueden encontrar los temas. No sé, te cuento, por ejemplo, ¿no? Platicando de adaptar cuentos clásicos, estábamos leyendo los cuentos clásicos con chicos de segundo de secundaria, los cuentos infantiles, pero en sus versiones originales, ¿no? Y de pronto una chica, buscando el tema, porque eso es lo que les enseño a mis chicos a buscar primero, buscando el tema de La Bella y la Bestia, una chica me dice, pues es que 50 sombras de Grey, pero no tan pornográfica, ¿no? Entonces, te quedas pensando y ellos mismos se dan cuenta de eso. Pero si no te atreves a retarlos, si nos quedamos con esta idea adultocentrista de que ellos no saben y nosotros los instruimos, nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Nosotros orientamos, nosotros acercamos, me gusta usar esta metáfora, somos personas que tienen una caja de herramientas y que esa caja de herramientas se las damos a ellos para que ellos hagan con ella, ¿no? Nosotros lo único que yo lo único que doy, dijera el meme, son los cupones, ¿no? Lo único que doy son las herramientas. Ustedes pueden construir lo que ustedes quieran. Y si no les das esta libertad creativa, difícilmente pueden dejar de pensar que, por ejemplo, los clásicos no valen la pena. Pero le diste la herramienta de entenderlos en su época. Pensar que a mí de qué me sirve lo que diga ese señor, ¿no? O Kafka, ¿no? A mí de qué me sirve que ese señor se haya convertido en un bicho, ¿no? No, en términos prácticos no te sirve de nada. Te sirve si entiendes que el tema tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el abandono, que tiene que ver con el convertirse en otra persona, que tiene que ver con... Si lees a Kafka desde ahí, te conmueve. E incluso si no lo lees desde esa premisa, pero te conmovió, entender por qué te conmovió también funciona, ¿no? Como un punto extra. Entonces los clásicos sí se deben de leer, pero quizá no en ese sentido, no en el... Y menos por obligación. Por obligación ni los zapatos entran, ¿no? Claro, creo que has tocado muchos temas y coincidimos en muchos puntos, ¿no? Para empezar, mencionabas la forma en la que le presentamos la obra a nuestros alumnos, ¿no? Yo creo que parte de ahí. Hay una gran diferencia en cuando lo presentas como tú lo acabas de hacer, ¿no? Cuando nos explicas un poco sobre el autor, sobre su contexto, incluso sobre la historia en sí. Tienen que leerlo y lo quiero para dentro de 15 días y me lo entregan en 5 cuartillas, ¿no? Entonces, desde ese primer acercamiento yo creo que los alumnos sienten e incluso saben cuando su maestro es un apasionado de la lectura o cuando solamente es así como de, ah, sí, nos toca leer este libro, ¿no? A Entonces, cubrir la evidencia, ¿no? claro, sí, o el proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, la forma en la que el clásico llega a nosotros es muy importante y a veces nosotros como profesores, creo yo, jugamos un papel determinante en ese aspecto de si nuestros alumnos se convierten en grandes lectores o por el contrario, ¿no? Terminan detestando la lectura para siempre. Y creo que cada profesor tiene que dar una entrada a la obra justo como lo acabas de hacer, ¿no? Emocionado, pero también despertando esa curiosidad, despertando esa... A ver si es cierto, ¿no? A ver si lo que dice mi profe, eh, pues sí, ¿no? Se empata con lo que yo creo, con lo que yo estoy viviendo. Y de igual manera coincido en que la historia tiene que ser cercana para quien la va a leer, ¿no? No podemos presentarles un libro de hace 200 años, de hace 100 años, cuando a lo mejor el alumno siente que está leyendo a personas muertas que no tienen nada que ver con él, ¿no? Y me ha pasado con mis alumnos como de, ¿y yo por qué voy a leer esto, no? Si pasó hace muchos años. Entonces, pues también creo que la forma de recomendar a veces cuando lo hacemos obligatorio, cuando lo hacemos solamente, como tú dices, por cumplir con la evidencia o por
por solamente dejar el trabajo para una evaluación, quiebra ese primer contacto entre los alumnos y la lectura. Ya no se diga entre alumnos y clásicos, sino entre alumnos y lectura para siempre. También creo que a veces como profesores, o no sé, al menos a mí me tocó vivir estos profesores que querían forzar la reflexión, ¿no? Querían que tú a fuerzas ya como alumno eh, dieras un comentario muy elocuente y muy acertado sobre la lectura. Y si no lo eras, entonces eras un inculto, no sabías nada, ¿no? Entonces creo que también hay que enseñar la inteligencia emocional desde el momento en el que recomendamos el libro, ¿no? El libro por sí solo no te va a enseñar a ser empático y a ser paciente y a ser bondadoso. A lo mejor sí, ¿no? Pero si tú se lo das a un alumno como ten, léelo, lo quiero para mañana, pues ahí no hay esa educación emocional, ¿no? Entonces, eh, pues creo que son muchos temas en los que coincidimos, pero me gustaría llevar todavía más profundo este tema y es qué hay con eh, estos resúmenes que nos hacen leer desde hace algunos años para acá, que retoman a los clásicos literarios, pero al fin de cuentas son las versiones reducidas, que creo yo, no sé qué opinas tú, queman de alguna manera la historia. ¿Por qué? Porque ese resumen el alumno lo leyó, pero pues al final de cuentas no le deja todo eso que a lo mejor nosotros requerimos. Muchas veces, pensando en estos cuestionarios que tú mencionabas, con los que nos tocó crecer, o sea, ya los encuentras en internet, ¿no? En cualquier página, tú ya encuentras estos cuestionarios contestados y así con un super ensayo, con una gran respuesta. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros como profesores, no? Mi alumno le dejo el libro, pero no lo va a leer, lo va a descargar de internet y de nada sirvió porque a lo mejor me entregó una pésima evidencia porque a él no le nutrió, ni siquiera lo leyó, ni siquiera se acercó a él y solamente fue un gasto para sus papás. Y luego tienes ahí a la fila de papás también reclamándote porque dejas muchos libros para leer, los libros son muy caros, los libros no los encuentran en la librería. Y bueno, ya me estoy aquí proyectando y creo que ya me desvié del tema, pero eh, pues sí, o sea, al final de cuentas, estos libros resúmenes creo que más que ayudar, más que enamorar de la literatura, a los alumnos todavía los aleja muchísimo más. Ok, yo no estoy tan de acuerdo por varias razones. No sé, por ejemplo, la primera, si bien es cierto, ya he mencionado lo de que los maestros, bueno, por obligación ponen los libros, pues sí, efectivamente, incluso tú pones Frankenstein en Wikipedia y te da la síntesis de la novela, ¿no? Por capítulo. Entonces, eh, sí, efectivamente, mata un poco este aspecto, pero creo yo que podríamos también enseñar a los alumnos. Vivimos en una época en la que tenemos el mayor terror de una persona es un spoiler, y creo que la próxima película de terror será sobre alguien que cuente spoilers o algo así. Este, creo que es hay una frase de Jorge Drexler que a mí me fascina en una de sus canciones, que dice amar la trama más que el desenlace, ¿no? En este caso, por ejemplo, un clásico que siempre recomiendo es Apuleyo, ¿no? El asno de oro. Lo leímos en la facultad. Es un texto que tiene un montón de acotaciones y es un texto que además no tiene nada que ver con nosotros en términos exactos, ¿no? En términos precisos, no te produciría nada. Pero, de nuevo, como la Metamorfosis de Kafka y como muchísimos otros libros, tiene un mismo tema. Y la forma en la que aborda el tema el autor, creo que es lo que debería de importarnos. Eh, los, los, que el alumno logre
esa es otra parte que también mencionabas que se me estaba olvidando. Queremos que nuestros alumnos sean súper profundos, súper densos, intelectuales a la primera, pero nosotros no les enseñamos a hacerlo, ¿no? No sé, no les enseñamos a analizar un texto, por ejemplo. No les enseñamos, queremos que critiquen un texto, pero no les enseñamos qué es la crítica. No les enseñamos reseñas, ¿no? Por ejemplo, comercial intermedio, pues tú, por ejemplo, eres una de las autoras que más leen mis alumnos, porque cuando vemos el tema de reseñas, siempre entran a tus reseñas por estos aspectos que tocas, ¿no? La forma en la que abordas desde lo emocional, las frases que te gustaron, no avientas spoilers, pero introduces en ese amor por ese texto. Yo no creo que reseñes nunca un libro que no te haya gustado, ¿no? Y si no te gustó, lo dices, ¿no? Y dices por qué. Eso es hacer crítica. O sea, no es ni hacer los grandes prólogos que venden, que además te pagan por ellos. A mí me pagaron una vez por un prólogo de un libro y cuando lo leyeron el prólogo no les gustó porque no estaba recomendando el libro. Así literalmente me dijeron, ¿no? Pero yo no estaba recomendando el libro, yo en el prólogo no estaba recomendando, estaba invitándolo a que reflexionara el lector sobre ese libro, ¿no? Un libro maravilloso, un poemario sobre una chica que está obsesionada con un tipo llamado César. Y entonces todo el libro tiene que ver con César como figura dictatorial de una relación codependiente, y tú dices, llega un momento en el que estás harto de tanta codependencia de la morra, pero en el último poema se resuelve todo, ¿no? Y entonces, si tú no le cuentas eso al lector, pues ya él no va a disfrutar ese camino, ¿no? Lo mismo, pero lo mismo sucede cuando tú como maestro, como te decía, pides que te hagan un ensayo, por ejemplo, y nunca les has hecho leer ensayos, o nunca les has puesto a reflexionar o argumentar. ¿Cómo van a entender cómo estructurar sus argumentos? Por ejemplo, un clásico como Montaigne, más allá de los temas, porque tiene temas muy buenos, el de los caníbales me fascina, pero ¿cómo puedes argumentar sobre estos temas si no sabes argumentar? Si no le has enseñado cómo estructurar un argumento, ¿no? Creo que ahí en las bases es donde nos estamos equivocando. Si tú a un niño le dices, mira, un cuento tiene todo esto, esta es su estructura, leas el que leas, esta es su estructura, va a tener algo de esto. Ya cuando lo leas, tú si lo quieres leer 2 veces, está bien. Lee la primera vez el cuento como un lector habitual. Y en la segunda lectura, aviéntate el análisis. O después de leerlo, tú ya tienes aquí tu manual de cómo analizarlo, cómo desmenuzarlo, ¿no? Y así te lo vas a devorar de otra manera. Y incluso leyéndolo una sola vez, vas a comer 2 veces el mismo cuento. ¿Cómo piensas en tus como lectores si no estás promoviendo al mismo tiempo que ellos puedan ejercer esa capacidad o romper, ¿no? con él? Por ejemplo, ¿cómo reescribir la historia? O sea, aquí hay un tema muy interesante que es siempre pedimos resúmenes. Es como el clásico, ¿no? Entregan un resumen de tal libro, pero los resúmenes no están en Wikipedia, los resúmenes están en el Rincón del Vago, los resúmenes están en Buenas Tareas, ¿no? Eso lo van a copiar y pegar y sin broncas te lo entregan incluso a mano, ¿no? Sin faltas, sin problema. Con las mismas faltas de ortografía y con los mismos errores de sintaxis, y tal cual están ahí. Pero, ¿qué pasa si les pides que ellos reescriban esto? Les estás invitando a crear con lo que leyeron, ¿no? Por ahí hay una frase que decía, no es racista, ni mucho menos, pero hay una frase que decía, ¿cómo distingues a un judío de un goy? ¿No? Y decían, bueno, suena raro, un goy es una persona que no ejerce, un gentil, ¿no? Alguien que no practica el judaísmo. Y decía, bueno, a un goy le das un texto y le pides que te escriba algo de eso y te hará un resumen. A otro se lo darás y te hará una síntesis, que no es lo mismo. Pero se lo das a un judío y seguramente escribirá otro texto sobre, con el mismo tema, con la misma idea,
pero buscando que sea mejor que el texto que leyó. Y creo que eso es lo que nos hace falta también como profesores, invitarlos a que se avienten, se atrevan a crear. Eso es retarlos, ¿no? Es decirles, por ejemplo, tú que eres maestro de historia, ¿no? Vamos a ver sobre la Revolución Mexicana. Quiero que me escriban una historia, un cuento sobre alguien que vivió en la Revolución Mexicana. Ya tienes el contexto, ya te dieron el contexto en el libro de texto, en las clases, etc. Ya cuando el niño tiene estas herramientas, tiene toda esta información, pues se puede aventar la historia que él quiera, ¿no? Y se puede aventar anacronismos, claro, es un niño, ¿no? Eso creo que sería muy arrogante de nuestra parte pedirle que no lo hiciera. Pero sí lo puede interpretar, o no sé, incluso historia te facilita un montón este tema que está ahora en boga de los viajes en el tiempo. Que ha vuelto a estar en boga, ¿no? Los viajes en el tiempo. Este tipo de circunstancias, pues precisamente levantan esa situación, ¿no? ¿Cómo acercarte en ese sentido a que los chicos creen y crean en sí mismos, si no puedes darles las herramientas para empezar, ¿no? Entonces, enseñas a sintetizar, enseñas a resumir, enseñas a analizar, enseñas a deconstruir. Yo ahora me estoy poniendo mucho de moda el término de deconstruir, ahora que se ha puesto mucho de moda, se los pongo a mis alumnos, ¿no? Vamos a deconstruir este texto, ¿no? Que es algo que hacemos en la facultad, pero si tú se los pones a los chavos se sienten integrados algo, ¿no? Se sienten que al volarles tú la cabeza, al hacerlos pensar, se salen de ese rollo de estar en un mero aspecto pasivo. Aprenden ese tipo de circunstancias. Entonces, los invitamos a crear. Y por último, para volver al tema que decías, bueno, ¿importa más la trama que el desenlace? Sí. ¿Importa que ellos entiendan de qué va la historia? También. Incluso no recomendaría que se leyeran el resumen de Wikipedia, pero sí, por ejemplo, que tomen en cuenta y que se hagan conscientes de que la versión del Quijote que leyeron no es el Quijote, no es el libro del Quijote, es una reinterpretación, una lectura con preguntas hechas por el propio intérprete de la pieza sobre la lectura. Es como si quisiéramos que, poniéndoles un ejemplo de su época, quisiéramos que cualquier chavo, que vale lo mismo, una canción cantada por Bad Bunny, aunque cante mal, una canción cantada por Bad Bunny que por cualquier chavo en karaoke, ¿no? Que tiene la misma validez. No, desde luego que no. Aunque cante mal, tiene sus propios términos, sus propios elementos, en este caso de producción, etcétera, que lo hacen una obra única. Eso también lo estamos olvidando, ¿no? Que un clásico es una obra única, reproducido, etcétera. Que pueden aventarse el audiolibro también, pero no es el Quijote. Porque ya va a llegar un momento en el que de escuchar, te bloqueas, ¿no? Y más obras tan largas, evidentemente, ¿no? También hay una recomendación de descargacultura.unam, que ellos tienen textos, desde los clásicos, textos clásicos, hasta textos rarísimos. Hay un manual para ser escritor de Baudelaire que es buenísimo, que ellos se pueden escuchar sin necesidad de leer el texto. También está el texto de Amparo Dávila que les contaba de los animales, ¿no? También está ahí y lo pueden escuchar, dura 12 minutos, ¿no? El texto de Baudelaire dura 15 minutos. Quizá nuestros adolescentes ya no están acostumbrados a escuchar durante tanto tiempo, pero se avientan podcast. Entonces, si se los vendes como un podcast, te lo compran, se lo llevan, pero entendiendo que el podcast que resume el Quijote o el podcast que resume la República de Platón no es la República de Platón ni es el Quijote. Ellos están en otro lugar, no más arriba, no más abajo, están en otro lugar, están en la historia, están lejos. Habrá un momento en el que quizá los leas, ¿no? Habrá un momento en el que quizá lo entiendas en toda su completud, y si no lo entiendes no pasa nada. También tenemos el derecho como lectores de decir no entendí un texto, ¿no? Yo no entendí nada de lo que el autor.
o lo abandoné en la página 5, un texto. Pero si me dices que 20 textos los abandonaste en la página 5, ya hay un mal hábito de tu parte, ¿no? Ya no es porque la literatura no te llegue, es porque tú no estás teniendo interés. Y eso es lo primero que tenemos que detonar, ¿no? Pero tampoco nosotros somos quienes tenemos toda esa carga, también depende de ellos, ¿no? Interesarse, ¿no? Entonces, la clásica frase de Paco Taibo funciona, aunque Neruda está un poco cancelado en nuestra época, ¿no? De decir, ¿quieres ligar? Léete a Neruda, léete a Benedetti. Con esos poemas seguro que ligas, ¿no? Y ya en el nivel de intelectual súper literario, estamos diciendo, no, es que Benedetti, todo el mundo, todo el mundo le da a Benedetti. Pues claro, porque tiene esa posibilidad de emocionarte, ¿no? Qué padre sería que pudiéramos enseñarle a nuestros chicos, mira, esto es un poema de Benedetti y por esto te gustó. Y es un clásico por esto, ¿no? Y está en su contexto. Y en nuestra época podrías escribir algo, ¿no? Hay una chica que se llama Elvira Sastre, contemporánea, que también es muy buena, digo, no me conmueve mucho, porque su lenguaje no es poético, pero tiende a utilizar este lenguaje coloquial, a convertirlo en poético y a utilizar estas frases matadoras, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero hacerte el amor, quiero deshacerte el desamor. No, pues eso pega, ¿no? Aquí, ¿no? Ese tipo de situaciones, ese tipo de frases, que también les conmuevan, ¿no? Evidente, quizá en muchas escuelas no se permite por la edad, etcétera, pero algunos temas similares, ¿no? Algunos poemas que vayan por ahí, que lean lo contemporáneo, porque también estamos perdiendo de esa parte, ¿no? No porque algo sea bestseller o contemporáneo significa que sea malo, pero hay que saber también, nosotros como maestros, leer a esos autores, ¿no? O sea, por ejemplo, tú que te lees a los autores cercanos, ¿no? Ahora yo que me he acercado a la librería Tobar de Teresa, pues Osvaldo me recomienda un montón, un amigo en común que tenemos, me recomienda un montón de autores contemporáneos, ¿no? Que igual tú también has leído y que publican en el fondo, volviendo a ese otro punto que también mencionabas del costo de los libros, ¿no? Hay muchas formas de facilitar los libros. O sea, actualmente el Fondo de Cultura Económica es súper económico, realmente. Y que sean legales, ¿no? Aparte. Que sean legales. Porque incluso, no sé, yo tengo mis dudas, pero hay algunos textos que incluso sí se pueden leer, no sé, por ejemplo, instrucciones para leer una escalera, está disponible en internet, ¿no? No necesitas comprarte con el libro completo para leerte las instrucciones. Creo que, y funciona muy bien. Como ejercicio, como recurso didáctico, funciona genial, porque es algo obvio. Todos sabemos subir una escalera, pero Cortázar te dice cómo debes de subir una escalera de una manera, pues sí, poética, pero no importa lo poético. Lo importante es el tema, cómo lo aborda, cómo construye algo que aparentemente es obvio, y ahí va el reto. Dame unas instrucciones para beber un vaso de agua. Dame unas instrucciones para respirar, ¿no? Y entonces los chavos tienen que razonar y los estás retando atrás. Y los estás invitando a que muevan la máquina y que la muevan de manera positiva, porque así es como funciona, ¿no? Muchas veces también muchos maestros decimos, esta obra va a estar buena. A mí me pasa muy a menudo. Esta obra estaría buena para ellos, pero pues es bastante depresiva, ¿no? No les vas a poner a leer a autores que son depresivos, a morros, a chavitos de 12, 13 años que están pasando por ese tipo de circunstancias, si no les estás ofreciendo algo más, ¿no? Muchas veces caemos en eso, ¿no? Y textos clásicos, ¿no? Yo creo que la recomendación no solo para los alumnos, sino también para los profesores, sería que se atrevieran a leer otras cosas, que se atrevieran a empaparse de otras ideas, que leyeran autores actuales, que leyeran a los clásicos con otros ojos, que dejáramos de leer a los clásicos como nos los enseñaron. O sea, 100 años de soledad se puede leer de 3 o 4 maneras diferentes. Que también les enseñemos a nuestros alumnos a leer de manera diferente.
porque creemos que leer solo consiste en ir del punto A al punto Z de un libro y, y encontrar el mensaje, ¿no? El mensaje. No, cada quien va a hacer su mensaje, cada quien va a generar sus propias preguntas al texto, perdón. Cada lector va a generar sus propias preguntas, cada mundo va a ser diferente para ellos, ¿no? Y creo que ese es el secreto que tendríamos que aprender los maestros antes que a los alumnos, y a los chicos les tocaría la otra parte, ¿no? Créele a tu maestro cuando te dice que el texto es bueno. Ya si te das cuenta que el profe, ahí va la mala recomendación, pero ya si te das cuenta que el profe quizá te lo recomendó porque se lo recomendaron en ciertas editoriales, pregúntale del texto, que él también lo lea. Eso también se vale, porque sí, muchas veces las editoriales lo hacen para vender libros que están en saldos, ¿no? Venderlos a precio normal. Lo sabemos, está viciada la industria editorial, pero si nosotros nos atrevemos a cuestionarlo, vamos a hacer que también fluya, ¿no? Y que incluso como alumnos y como profesores leamos de la mano. O sea, me fascinaba porque a mí me tocó una vez, me dejaron textos que venían por parte de la editorial y yo los leí y la verdad es que no eran saldos, eran buenos libros, pero son buenos libros cuando tú estás leyendo con el alumno, porque el alumno también te retribuye y ustedes también atrévanse a retribuirlo, atrévanse como alumnos a decirle al profe, mire, yo encontré esto, ¿no? O a mí me pasó esto. Ese es el interés cuando encuentras. Atreverse a buscar en el libro, sea clásico o no, sea contemporáneo, o atreverse a buscar algo más. Porque a veces leemos por arribita. Y para aprender a leer entre líneas, solo se aprende en la práctica, ¿no? No aprendes a andar en bicicleta, dijera Gabriel Said, no aprendes a andar en bicicleta leyendo un libro. Aprendes andando en bicicleta. No aprendes a construir algo si no es construyéndolo. Lo mismo con la lectura. No aprendemos a leer correctamente si no leemos, ¿no? Eso es súper básico. ¿Y para qué nos sirve leer? Pues tú le vas a encontrar tu propia utilidad. La verdad es que leer en general para todo el mundo no sirve de nada. Sirve solo cuando tú encuentras algo para lo que te sirve leer. Me sirve para pasar una materia, desde lo más trivial, pasar una materia, hasta me sirve para escaparme de la realidad, me sirve para sentir algo por los demás que no había entendido, para entender, por ejemplo, ahora que te mencionaba, estaba leyendo autoras, pues para entender el otro punto de vista. También sirve para eso, ¿no? Y ya vendrán después los textos teóricos, y ya vendrán los textos aburridísimos, y ya vendrán los otros que tú ya traes la habilidad. Pero si ustedes, chavos, y esto va para ustedes, si ustedes desde ahorita no se animan a leerse, aunque sea una noticia del periódico, difícilmente van a adquirir esa habilidad, porque es una habilidad totalmente, ¿no? Empezando por textos de media cuartilla, empezándose a leer un cuentito, ¿no? Un poema. Los poemas es lo mejor. Yo empecé leyendo por la poesía y no les entendía mucho a lo que decían, pero había frases que me conmovían. Y ahora que los vuelvo a leer digo, ya entendí, ¿no? Esto es lo que quería decir el autor, o quizá no, pero me fascinó. Y si nos das herramientas, el alumno las tiene que adquirir, ¿no? Pero difícil, va a ser más difícil para él si los profesores no las facilitamos, no les enseñamos. Es una metáfora. Esto es tal cosa. Creo que es donde peca, por ejemplo, el nuevo plan de estudios, que no te enseña tanto esas herramientas. Y el problema del plan de estudios anterior es que hay demasiada gramática. Entonces, ¿qué hacemos? Análisis morfosintáctico de un texto. Yo me acuerdo en mis clases en la carrera de latín, que eran súper pesadísimo el análisis morfológico. Ahora lo puedo hacer en español, no en latín, pero en español lo puedo hacer bien, tranquilo, sin broncas. Pero es algo pesado, es algo que no se hace. Y antes en la escuela se hacía. En la actualidad queremos hacer análisis semánticos, análisis del significado, ¿no? Pero queremos encontrar la razón del texto. Cuando para llegar a la razón necesitamos la emoción, ¿no? Entonces, como mencionabas tú, lo socioemocional juega ahí, pero hay que ir más allá. Y el siguiente paso es
Bueno, ya sentiste, ahora ya encontraste qué sentiste, ahora hay que entender por qué lo sentiste. ¿Qué hizo el autor? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? A mí me gustaba mucho de niño pensar en eso, ¿no? ¿Qué estaba haciendo García Márquez cuando escribió esto? Y cuando me enteré que, por ejemplo, 100 años de soledad, ¿no? Lo leí quizá a los 15, 16 años. Pero cuando me enteré de la forma en la que lo escribió, me apasionó más la lectura y lo volví a leer. Eh, Dices, ¿qué estaba haciendo Jack London cuando, a mí, vuelvo a insistir, Jack London es mi autor, ¿no? Mi autor favorito. ¿Qué estaba haciendo Jack London cuando hizo esto? Cuando lees la vida de Jack London, te apasiona y dices, con razón este tipo estaba tan loco, ¿no? Y escenas que retratan, obras que retrata, que también tienen que ver con la vida de otras personas. O otro autor que me encanta es el autor de Stieg Larsson, el autor de La chica del dragón tatuado, de esta saga de Millennium, que cuando ves su vida también dices, hombre, el tipo estaba súper clavado en un montón de rollos que tienen que ver con la obra, ¿no? Y analizas la obra de manera diferente, pero pues, obviamente el texto ya va dirigido a otro público. Y analizar todo esto, lo disfrutas súper mal. Pero pues evidentemente ese es el siguiente paso. Y pues vamos por pasos, ¿no? Vamos por partes. Lo primero que podríamos sugerir es que leyeran textos básicos. Y si se quieren leer la versión de leyenda, yo creo que sí sería prudente que se la leyeran entendiendo, volviendo al punto, y por eso me aventé todo este rollo, entendiendo que, volviendo al punto que es, entendiendo que no es el texto, que esa versión del Quijote es una versión light, es como tomarse un café descafeinado, no te va a hacer nada, no te va a quitar el sueño. Algunos libros, quizá cuando ya lo encuentres, sí, pero cuando tú le encuentres el sentido a ese libro, el Quijote, cuando entiendas que es un arcaísmo, cuando sepas que ahorita léete el texto, entiéndete la trama, de qué trata la historia, no le tengas miedo a los spoilers, porque la verdad es que el spoiler es un buen recurso, pero no es el recurso. Lo más padre de una historia siempre es la trama. Y pues creo que es por ahí. No sé, ya me alargué mucho. No, creo que tocas bastantes puntos y me gustaría como nada más hacer un pequeño recuento. A veces como maestros tenemos miedo, a veces rechazo y a veces también la prohibición de las escuelas, en el caso de las escuelas particulares, muchas veces a tallerear, ¿no? A atrevernos con nuestros alumnos, no solamente a enseñarles a leer, sino a enseñarles a escribir. ¿Por qué? Porque en la escritura se expresan muchas cosas, ¿no? Y a veces esta expresión de temas, de emociones, de todo lo que nuestros alumnos vienen cargando, pues también a veces o no lo sabemos manejar, o nos da miedo, o simplemente no queremos porque nos sentimos súper alejados de ellos, ¿no? Entonces, sabes, como maestro también es esta necesidad de aventurarse, de prepararse todavía más para poder dirigir este tipo de proyectos con ellos. El buscar estrategias, ¿no? Yo creo que ahorita que te hemos escuchado, pues nos has compartido un montón de ideas y a lo mejor pues motivas a intentarlo de otras maneras, ¿no? Y eso es algo importante, el generar estrategias para llegarles a nuestros alumnos. Y esa estrategia muchas veces está motivada por la emoción, por el conocimiento de que se nota que eres alguien que lee y ha leído muchísimo, pero Gracias. no solamente que lee mucho, ¿no? Sino que te apasiona lo que lees. Y pues desgraciadamente también hay un problema. Y yo creo que es que hay muchos profesores que son profesores de español, profesores de lengua, que no leen, que no les gusta la lectura, ¿no? Y a lo mejor solamente dejan estas lecturas, solamente hacen este trabajo con el propósito de cumplir el programa y no realmente de que los alumnos aprendan. Que valga la mención ahorita, ni siquiera deberían de ser alumnos, ¿no? Son nuestros estudiantes, nuestros educandos. Nuestros jóvenes ilustres, nuestros jóvenes ilustres. Claro, entonces, pues también aquí necesitamos personas que lean y pues que se encuentren motivados, a lo mejor no a leer, ¿no? Porque se vale decir, pues a mí no me gusta leer y me tocó esta materia o me dieron estas horas,
nomás porque, por rellenar, ¿no? A lo mejor se vale, es válido decir no me gusta leer, pero por lo menos ese interés por dejar algo, ¿no? Y em, también puede ser, no sé, que te parezca, a veces la falta de espacios o de acceso a estos espacios. Estamos hablando de la necesidad de bibliotecas públicas, la necesidad de bibliotecas escolares o el acceso a las bibliotecas escolares, ¿no? Porque a veces creemos que las bibliotecas escolares son solamente para el adorno, son solamente como bodegas y no llevamos a nuestros estudiantes a las bibliotecas o no les enseñamos el propósito de una biblioteca y a veces también ese contacto es difícil, ¿no? El que no comprendan que es un... eh, híjole, no me quiero sonar tan cursi, pero realmente es un espacio para que ellos vivan, para que ellos la disfruten, ¿no? Y encuentren a lo mejor el amor de su vida, que no es necesariamente una persona, sino un libro, ¿no? Una historia. Entonces, pues, no sé, con esto me gustaría ir al último tema, que es esta em, necesidad, como tú mencionabas, de lecturas previas, de a lo mejor lecturas que nosotros consideraríamos no, no necesariamente literatura, no sé, pensar en obras actuales, en las novedades de las librerías, que muchas personas todavía siguen satanizando, perdón, siguen creyendo que no son literatura, ¿no? O que los alumnos pierden su tiempo en este tipo de lecturas. No sé, las sagas de Divergente, de los Juegos del Hambre, Cazadores de Ya nos Sombras. estamos quedando cortos porque hay unas novedades de 5 años para acá, en donde ya no entrarían Divergente ni Cazadores, ¿no? Ah, claro. Así es, Yes. entonces los criticamos mucho porque creemos que eso no es literatura o que están desperdiciando su tiempo, cuando a lo mejor tendríamos que echarnos otra conversación sobre este tema, de hasta qué punto estas lecturas, que a lo mejor sí son muy simples, muy sencillas, sí los acercan a la literatura y a lo mejor son la antesala de que ellos después descubran un gran clásico. Y pues se necesita eso, ¿no? Se necesita que también nosotros como profesores estamos informados sobre las novedades, visitemos una librería, por lo menos para saber qué están leyendo actualmente, ¿no? Eh, y a veces también criticamos estos libros que están sacando los youtubers famosos y decimos, ¿cómo puedes leer eso, no? Pero a lo mejor esa A eso lectura, iba yo, pero claro, el día de mañana pues va a ser lo que va a llevar a el joven a encontrar el libro de su vida, ¿no? Entonces, no sé, adelante. hay, ahí hay un albur, ahí hay un juego, hay un dilema muy fuerte, porque creo que va 50-50, para que funcione va 50-50. O sea, eh, a mí me ha llegado a pasar que, no sé, está tan clavado un alumno. Yo entro a clase y veo a una alumna leyendo y, y digo, ah, qué bueno, qué padre, ¿no? De pronto veo lo que está leyendo y quizá no va a ser de mi agrado. Evidentemente quizá no sea de mi agrado porque yo ya soy un señor de 30 años, entonces yo ya no voy en ese mismo sentido que ella o que él, pero me alegra que lea, ¿no? Y, y el problema es, de pronto entras en el dilema de decirle, a ver, cierra tu libro que empieza la clase, ¿no? Complicado, es complicado porque efectivamente pues el chico está en esto, ¿no? Pero pues puedes hacerlo de otras formas, mostrar que es de interés, preguntar, previo a la clase, no te quita 3 minutos, 5 minutos, preguntarle de qué va el libro. Y él o ella se va a sentir atraído porque va a decir, el maestro está preguntándome de lo que estoy leyendo. Y no requieres hacer gran ciencia de decir, de pedirle que te entregue un reporte porque eso le va a matar las ganas de leer ese libro, ¿no? Pero preguntarle algo tan sencillo como tú, maestro, si estás viendo que tu alumno está leyendo, pues pregúntale de qué se trata el libro. Quizá ni siquiera
te interese a ti en términos generales, pero si le está gustando el libro y por eso no se dio cuenta ni siquiera de que entraste a clase, porque él está enfocado en su lectura, te lo va a contar de la misma manera en la que tú le cuentas la historia. Y se entabla una conversación, ¿no? Se entabla una comunicación entre tu alumno, que no tiene los mismos gustos que tú, y tú, ¿no? A mí me ha pasado incluso cosas en las que al hacer la crítica le enseñas al alumno el por qué, ¿no? No me gusta esto. Una vez a mí me tocó trabajar en la librería y empecé a leer After, ¿no? Así como, ¿por qué ya va en el cuarto libro? Empecé a leerlo. No llegué a la página 10. La verdad, me pareció muy simple la forma. Me parecía que era como el clásico, y lo era, el clásico diario de un adolescente, y no me llamó la atención. Me fui saltando páginas para ver de qué iba, y me pareció como un capítulo muy largo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Me pareció eso. Pero si alguien lo lee, pues bienvenido, ¿no? Uno de los derechos de los lectores es que tú leas lo que tú quieras, ¿no? Eso creo que sí. Sin embargo, viene la otra parte, o sea, viene el 50-50. Leer circunstancias o leer algún textito sobre algo que tenga que ver con un tema de la novela. Los temas, siempre el punto son los temas. El chico pueda leer, puede entender que lo que está leyendo tiene un tema, tiene un motivo, tiene una intención, más allá del relato. Y cuando ese tema lo relaciona con otro tema de otra lectura, está siendo inteligente. El texto no tiene la culpa de ser un capítulo largo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? O bueno, sí, pero no basta con que te quedes con esa noción de que es un capítulo largo. Si le hablas de embarazos adolescentes, si lees textos sobre, y me empiezas a entender el contexto del texto, lo vas a poder analizar de otra manera. Eso es de construir también, ¿no? También es cuestionarse el texto, cuestionarlo, dudarlo, no creértela toda, ¿no? Y de su texto como del texto que yo le recomiendo. Y eso también es parte de la lectura, ¿no? Claro, Leerse, entonces... Perdón que te interrumpa, pero creo que aquí tiene mucho este tema, ¿no? A veces para comprender cualquier libro, ¿no? Necesitamos conocimiento previo, y eso solamente se logra leyendo varios libros, ¿no? ¿Cómo quieres que a lo mejor un estudiante comprenda, no sé, pensemos en Jane Austen, ¿no? ¿Cómo quieres que comprenda Orgullo y Prejuicio si antes no se chutó novelas amorosas y comprendió, ¿no? Y fue evolucionando y fue criticando las obras que leía, y después a lo mejor descubrió un gran clásico? Y es que nosotros llegamos a ellos a través de eso. O sea, nuestra responsabilidad como promotores de lectura, independientemente de como profesor. Tú cuando eres un recomendador de libros ya eres promotor de la lectura, así sea con 5 de tus cuates, ya eres un promotor de la lectura. Y ustedes, chicos, también, si están viendo, también son promotores de la lectura en ese sentido. Si tú te gusta leer, y seguramente te gusta leer, puesto que estás aquí, pues eres un promotor de la lectura. Entonces, nuestra responsabilidad como promotores de la lectura siempre es recomendar más. Y para que el chico llegue a Jane Austen y no se quede nada más en la saga de Crepúsculo, o para que llegue a Drácula y no se quede en la saga de Crepúsculo, pues tú vas recomendando libros que vayan para allá, ¿no? Obviamente no le vas a obligar a leer a Drácula, lo vas a vacunar y se va a enamorar más de Crepúsculo, ¿no? Y se va a quedar con Crepúsculo y va a ser un lector que considere que con eso ya la hizo todo. Que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, que al decir los clásicos lo son todo, somos lectores que nos estamos quedando con eso. Entonces imagínate, dos grupos de personas, adolescentes creyendo que el libro del Rubius es lo último y lo mejor, y maestros creyendo que se tienen que leer al Quijote porque es lo mejor y lo que mejor les va a conmover en la vida y lo que les va a cambiar totalmente la vida. Y que aparte van a aprender. Y que aparte van a aprender, porque aparte tienen que resolver un cuestionario, ¿no? Entonces, con eso, jamás va a haber comunicación, ¿no? Pero si tú, en cambio, dices, bueno, recomiéndame algo que leer, tu maestro, el chavito
se empieza a poner las pilas, también para leer, para recomendarle al maestro, ¿no? Yo he tenido alumnos que me han recomendado poemarios y me fascinan los poemarios que me han recomendado. O sea, te cuento algo, ¿no? Yo llegué a uno de los poetas actuales contemporáneo en espacio y tiempo con Elvira Sastre, un tipo que se llama Marwan, no sé si lo has visto, no sé si lo has leído, escuchado, es cantante también, y es un tipo increíble, o sea, sus textos son muy buenos, sus canciones son muy buenas, y yo llegué a él por una alumna que estaba leyendo el libro de Marwan, y en esta misma lógica, a ver, cuéntame, ¿qué estás leyendo? Ah, es este libro de poesía que me encantó un buen, y en 5 minutos te lo prestan, es clásico, ¿no? De, maestro, se lo presto, ¿no? Te avientas 2 poemas y ya estás entendiendo de qué va el tema de ellos, ¿no? Pero estás arriesgándote a entender de qué va. O sea, si el maestro de entrada se cierra, una. Y 2, si quiere imponer su lectura, pues ya estamos, vamos mal, ¿no? Tienes que recomendar. Y en el otro tema que también mencionabas, sí es cierto, o sea, las bibliotecas ya parecen zonas arqueológicas, ¿no? O sea, ya es un lugar que es muy visitado, pero poco entendido, ¿no? O incluso esta lógica de el libro como un bonito objeto decorativo, ¿no? Hay un sketch por ahí de Backdoor muy bueno que ejemplifica esto, ya lo lleva a sus últimas consecuencias, búsquenlo por ahí, literarios, bueno, la palabra original, succionador excesivo literario, y es precisamente, eso es otra forma de vacunarnos contra la lectura, hacernos creer que los libros solo son adorno, o que los libros solo son objetos, ¿no? Si no tienes la edición tal, no. Ah, es que tienes que leerte la traducción de Borges de Kafka, ¿no? Un poco me enteré que Borges nunca tradujo Kafka. Pero bueno, tienes que tener la traducción, ¿no? Es que esta es la que te tienes que leer, ¿no? No, vas a tener acceso a los libros que puedas. Y eso tiene que ver también con los costos de los libros. Así sea un libro usado, vas a encontrar un montón de cosas. Te vas al remate del auditorio y vas a encontrar cosas, ¿no? Pero tú sientes esa emoción cuando la vives, cuando te la crees, porque también es un tanto de creérsela, ¿no? Pero si la biblioteca es un lugar abandonado, lleno de polvo, donde imparten todo menos algo que tenga que ver con la literatura, pues evidentemente no va a ser un lugar agradable, ¿no? Y en cuanto a las bibliotecas públicas, pues también hay un tema muy triste ahí, ¿no? De políticas públicas que tiene que ver con hay muchas bibliotecas, por ejemplo, yo te cito el ejemplo de donde vivo, yo vivo aquí en Cotlán Izcalli, y aquí en Cotlán Izcalli a mi alrededor hay 1, 2, 3, 4, 5 bibliotecas, ¿no? Vivo en un lugar, diríamos ahora, privilegiado, ¿no? Porque tengo 5 bibliotecas alrededor. Ahorita por la pandemia, pues no las consulto, pero cuando tú vas en cualquier día, tienen un horario de oficina, por lo tanto, profesor de escuela no puede visitarlas, pero un alumno sí. Tú mandas a los alumnos a la biblioteca y las bibliotecas se encuentran en deterioro, se encuentran, muchos de esos libros son grandes libros, pero se encuentran descuidadas, se encuentran abandonadas. La gran mayoría de las personas, fíjate que es muy curioso, la gran mayoría de las personas que mandan a las bibliotecas, por ejemplo, aquí en Mexicali, a mí mi experiencia previa, no sé ahorita en este gobierno, no lo he consultado, pero mi experiencia previa había sido que mandaban a la gente de castigo, o sea, los sindicalizados que habían hecho algo y que no los podían despedir, los mandaban a las bibliotecas o al archivo, ¿no? Y eso, o sea, perdón, pero pasa algo muy curioso, ¿no? A mí me han tocado experiencias con estas personas que el lugar está desolado, aburrido, no va la gente, te piden que firmas de entrada porque tienen que justificar que está funcionando la biblioteca. Llegas a la biblioteca y quizá por soledad, por aislamiento, por lo que sea, por aburrimiento, están leyendo. Y por gusto. Y algo y me tocó ver personas que no estaban acostumbradas a leer y que estar dentro de una biblioteca te hace leer. Entonces eso es bueno. Creo que los libros sirven en ese tipo de circunstancias, ¿no? Los mejores libros, algunos de los mejores libros se han escrito en la cárcel, por ejemplo, en el aislamiento.
ahora con esta idea de que era obligatorio leer esta pandemia, en esta contingencia, no funcionaría mucho, ¿no? Creo que cada quien debería encontrar lo que tendría que hacer. Si estás aburrido, pues sí, la recomendación es agarrarte un libro, pero no es obligatorio, ¿no? Pero el tema de las bibliotecas públicas, volviendo a ese tema, y de las bibliotecas escolares, es que están descuidadas, el lugar, el recinto, ¿no? Es que, por ejemplo, yo intenté dar este mismo curso que estoy dando ahora con la Guillermo Tobar de Teresa, lo intenté dar en muchas bibliotecas públicas de aquí de Iztacalco. Dije, bueno, si el curso se llama Leer, Pensar, Escribir, que mejor que lo hagamos en la biblioteca y que mejor que leamos textos de esta biblioteca, ¿no? Pues una burocracia brutal, que te decía, es que, por ejemplo, las bibliotecas de aquí de Izcali, el recinto es del gobierno municipal y lo administra el gobierno municipal, la subsecretaría de Cultura, algún departamento de estos. Los libros son proporcionados por la Dirección General de Bibliotecas, cuya sede está en La Vasconcelos. Entonces, imagínate tener estas joyas que te van a entregar la Dirección General de Bibliotecas, que por ley recibe libros cada año de todas las editoriales para las bibliotecas, y que además de la Vasconcelos hay infinidad de bibliotecas a las cuales se les reparten estos libros, pero no tener lectores, no haber un encuentro directo con los lectores porque los lugares están descuidados, desolados, abandonados, porque no hay promoción por parte de las escuelas cercanas. O sea, la biblioteca que te digo, la más cercana que está a mi casa, tu casa, está a una cuadra de una secundaria. No sé qué está haciendo el maestro español ahí, no lo voy a criticar, no voy a criticar su trabajo, pero tienes ahí una beta muy grande, ¿no? Tanto para los chicos que estudian en la tarde, que pueden ir en la mañana, como los chicos que estudian en la mañana, que pueden ir en la tarde. Su horario termina a las 2 y la biblioteca cierra a las 6. Entonces tienen esa posibilidad, ¿no? O en ese momento, antes del COVID, tenían esa posibilidad, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo por llegar a esos libros, ¿no? ¿Qué se está haciendo por promover, por decir que estos libros están ahí? Las secretarías de cultura de los municipios, sobre todo del Estado de México, espero que muchas personas me logren desmentir con hechos. Las bibliotecas de cultura las secretarías de cultura de muchos municipios del Estado de México están haciendo todo menos cultura, para empezar por ahí, ¿no? O sea, sí, unas clases de crochet son muy buenas, pero no te gastas más de 1,000 pesos mensuales en tener mantenimiento en una biblioteca, por ejemplo. Incluso bonos por leer libros si tienes bibliotecario, bonos por recomendar libros, bonos por invitar. No son caros, no es caro, no estás gastando mucho dinero en este tipo de cosas. Y son soluciones muy rápidas. No necesitamos becas CONACYT para los bibliotecarios, no estoy pidiendo algo tan exagerado, ¿no? No necesitamos que construyan cada biblioteca, sea una versión diminuta de la biblioteca Vasconcelos, sin fallas de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Pero no, tampoco estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo cosas, o nos gustaría ver cosas como una biblioteca, perdón, lo voy a decir así, una biblioteca tenga desinfectante. Porque había bibliotecas, a mí me llegaron a ofrecer, así como tal, fuera de sistema, que hubiera la posibilidad de que yo les pusiera desinfectante y diera mi curso. Para que diera mi curso, para que me dieran el espacio. Pero viene todo el trámite burocrático, ¿no? Y en el trámite burocrático te botan todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo las políticas públicas en general, todo el país, para la difusión de la lectura? ¿No? Estas bibliotecas de Taibo, que tan famosos hizo con el para leer en libertad, de llevar bibliotecas a otros lugares, funcionaban por eso, porque identificaban una necesidad y se iban ahí, y ponían una biblioteca y la comunidad se encargaba de darle mantenimiento, porque no habían tenido una biblioteca. Los vecinos de aquí, de Cuautitlán Izcalli, de los diferentes municipios, no saben las joyas que tienen. Yo he visto ediciones del Quijote muy buenas, vi las obras completas de Guillermo Prieto, investigaciones de la facultad
las hacía con textos encontrados en la biblioteca más importante de aquí de Iztali. Entonces, hay joyas, hay buenos libros, y hay donativos de personas que no saben dónde poner sus libros o no sabían dónde poner sus libros, y donaban y encontraban pilares y pilares de libros abandonados. Claro, ¿No? y es fácil No había dónde excusarse, poner. creo yo. Perdón, es fácil y he escuchado a muchos profesores y a muchas personas excusarse. Es que las generaciones de hoy ya no leen, es que las generaciones de hoy ya son muy tecnológicas. Cuando sí, es un porcentaje de las razones, pero no es toda la razón, ¿no? No hemos encontrado la forma de llegarles a través de la tecnología, por ejemplo. O sea, no va a morir el libro, eso es un hecho. Se va a transformar en un montón de cosas, pero no va a morir, vamos a seguir leyendo los autores clásicos a menos que haya un apocalipsis, y no sé si aún con el apocalipsis hay un libro. Les recomiendo La Peste Escarlata, que lo lean para que vean esta parte, pero bueno, no va a haber, no va a morir el libro, ¿no? Pero quizá nosotros sí tenemos que adaptarnos a esta lógica. O sea, somos pequeños Quijotes que nos estamos negando a reconocer que el mundo está cambiando. Y que nos estamos excusando, que el Quijote no lo hacía, nos estamos excusando en este mundo para no transformarlo. Es que no leen, es que prefieren el TikTok. He visto, y por ahí deben de haber, chicos que hacen declamaciones de poesía en TikTok. Hay chicos que cuentan un cuento en TikTok o algo así. Hay muchísimos recursos para... el medio es lo que cambia, nada más. Y sigue siendo un mensaje, ¿no? En el caso volviendo a esto de las librerías, bueno, ¿por qué tu maestro sencillamente no te das una vuelta a la biblioteca? Por ejemplo, los de pública salen más temprano que nosotros. Y tienen las bibliotecas cerca, relativamente. Pueden dar una vuelta, checas que hay en la biblioteca, invítalos, hazte un día a la semana de llevarte un libro de esa biblioteca a la escuela y contarles el libro, es más, ni siquiera leérselo, que a veces puede llegar a ser aburrido, ¿no? Pero contarles el libro con el libro en la mano, que tú lo estás haciendo, tú estás leyendo, porque esto efectivamente es lo que sucede, mencionabas hace rato, ¿no? Promotores de la lectura que no leen. Digo, ahí tenemos un problema, ¿no? Básico y elemental. Ole, no necesitas leerte todos los días las obras completas de Cortázar. Léete un cuento, léete un poema de Benedetti. Maestro, lee algo, lo que sea. Una noticia, no una fake news, una noticia. Utiliza plataformas que te lo permiten, ¿no? No leer fake news, sino noticias. Maestro, léete un cuentito de un autor que no conozcas. Ponte un reto de leerte algo, ¿no? Yo sé, porque soy maestro, que hay muchísimo trabajo, muchísimo. Hacemos muchísimo trabajo y con esta época todavía más. Es verdad, es mucho el trabajo que estamos haciendo. Y también te lo reconozco como maestro y a cualquier otro maestro se lo reconozco que la verdad estamos sacando adelante esto. Pero vamos más allá. Y vamos a quitarnos esa idea de que los maestros no necesitamos leer. Tú y yo tuvimos un maestro que cada año se preparaba un libro nuevo, se preparaba temas nuevos, leía en las vacaciones un buen para poder preparar algo nuevo para sus chicos, ¿no? Para sus jóvenes hijos. Y creo que ese es el mejor ejemplo. Cuando un maestro, si bien pues evidentemente vas a usar redes sociales, evidentemente no vas a dejar de ver Netflix, pero destinarte tus propios minutos y poner el ejemplo de lectura, ¿no? Cuando hagas tus planeaciones, hazlas con tiempo y léete un libro, léete un texto, léete un cuento, ponle en la planeación, vamos a leer el cuento tal, ¿no? Te haya gustado. Acuérdate de tus lecturas, eso también es muy importante. Acuérdate de tus lecturas y no las de la secundaria, las que te hicieron sentir algo de padre en la prepa, las que te hicieron conmoverte en la universidad. Analízalas y explícales a tus alumnos por qué te gustó ese libro o ese cuento. Así los vas a invitar. Si no leíste en esa época o leíste otro texto, se vale. Un maestro de español no tiene que haberse leído a los clásicos
aunque sí debería, pero no es obligatorio haberse leído a los clásicos españoles del siglo de oro para poder dar clases de español, ¿no? Te los vas a encontrar. Pero si tú crees que tu planeación ya está hecha, porque llevas 5 años dando clases de español, estamos perdidos como educadores, porque siempre vas a encontrar algo nuevo. Y escuchar a tus alumnos, porque ellos también te ayudan. Me pasó una vez te cuento igual otra experiencia. El soneto de una nariz, el famosísimo soneto de una nariz, que es una obra de bullying absoluto por parte de un poeta hacia Góngora. No les voy a decir el poeta para que se pongan a buscarlo. El soneto de una nariz, para enseñarles esa poesía a mis alumnos, yo les puse el soneto de una nariz. Es un texto del siglo de oro, pero funciona aún, ¿no? Érase una vez un hombre, una nariz pegada. Cuando el alumno le dice, a ver, yo te voy a contar un poema, pero tú tienes que imaginarte lo que te estoy diciendo. Cierra los ojos y te lo voy a... Érase una vez un hombre a una nariz pegada. Pues obviamente lo van a sentir, obviamente van a entender de qué estás hablando. Y estás hablando solamente del primer verso. Y el resto del poema, y no necesitas todavía entrarle a las referencias, porque hay un montón de referencias de su época. Eso ya es análisis que va a ser posterior. Pero si de entrada les explica, entienden que el poema está dedicado a un tipo que es muy narizón como yo, los chicos van a entender que se puede hacer incluso poesía burlándote de tus rivales, ¿no? Quizá no sea muy ético en la actualidad, pero se puede hacer, ¿no? Y lo que ahora poníamos, yo les puse el ejercicio al final, de nuevo, la creatividad, que ellos crean. La actividad al final era, ahora construyen una metáfora como la de este autor, pero sobre la nariz, pero en la actualidad. Y te dicen una de cosas, era la punta de un avión, era el Everest, y así te empiezan a crear, porque obviamente existe la malicia, ¿no? Pero ya no lo estás dirigiendo a una persona, por eso ya no es sarcasmo, ya no es burla a costa de otra persona. Estás haciendo una oda a una nariz. Lo estás convirtiendo en algo despersonalizado. Lo estás convirtiendo en una broma. Y no se van a ofender los narizones porque no estamos diciendo que él, o en mi caso yo, por ser narizón, me va a agredir esa cosa. Sino es una nariz grande. Tan. Imaginemos un hombre narizón construyendo eso. Un argentino. Ahora nos vamos a hablar de los argentinos, entonces no se va a poder. Pero busca una imagen, ¿no? De alguien con una nariz grande de la cual te puedes burlar, de alguien imaginario. Y así ya no es una burla, no es bullying, porque no va dirigido a una persona. Una burla es comedia. Jugarse a ser comediantes también, ¿no? Jugarse a ser estandoperos. Por ahí escuchaba una vez y me quedé con mucho con esa frase, los maestros somos los primeros influencers. Porque los chavitos, antes de abrir TikTok, antes de abrir YouTube, antes siquiera de que conocieran Facebook, conocieron un maestro. Y si ese maestro los movió, lo siguieron. Y si no, pues le dieron dislike y se bloquearon de él. Entonces nosotros, como maestros, nuestra obligación es esto. Es saber ser influencer, saber moverles algo, hacerles que algo se mueva en ellos para que puedan hacerlo. Porque el desinterés está, ya tienes el no de entrada, como maestro. Entonces, pues sí, invitar a leer, invitar a invitarlos a escribir. Quizás sí, efectivamente, el tallereo es más complicado, ¿no? Te van a expresar sus emociones. Pero puede funcionar si te planteas como esta grafoterapia, quizá, ¿no? Puedes leerlos, lo notificas y ya, ¿no? Creo que hasta ahí queda nuestra responsabilidad, porque tampoco nos podemos clavar con nuestros alumnos, porque son nuestros alumnos, no nuestros hijos, no nuestros hermanos, ¿no? Hay una distancia ahí entre el maestro y el alumno que también hay que entender. Pero sí, incluso, poniendo otra vez el mismo ejemplo, si tienes alumnos que ellos creen que tienen depresión, pones un texto sobre qué es la depresión. Háblales de ese tema. No lo veas como un tabú, porque también ahí el problema es, si es un tabú, lo van a identificar más, ¿no? No lo hables como un tabú, háblalo, prepárate, investígalo, mételo como tu tema, ¿no? Hablar de depresión en la actualidad. Hay muchos artículos sobre depresión.
y no solamente académicos, artículos sobre que la depresión puede ser la enfermedad del siglo XXI, ¿no? La gran enfermedad del siglo XXI. Hay artículos muchísimo más densos en donde los chicos realmente se retan, ¿no? Me da culpa, yo me acuso de alguna vez haberlos hecho leer a un filósofo norcoreano llamado Byung-Chul Han, es un tipo súper denso, un pequeño texto de 6 páginas sobre la depresión, qué opinaba él de la depresión. Y está, Byung-Chul Han es el famoso, es conocido por su idea de que los humanos de la actualidad ya no somos reprimidos, nosotros nos reprimimos a nosotros mismos. Entonces, con esa premisa, imagínate un texto sobre la depresión. Entonces hay un punto, ¿no? O nos esclavizamos a nosotros mismos. Entonces, si les pones esos temas que son incluso disruptivos, obviamente tú ya sabes cómo llevarlo en clase, pues prepáralo, ¿no? También puede funcionarte para una clase sobre ensayo. Y agarras el ensayo y lo transportas con el tema que les interesa. Y ya, con esto jalas, ¿no? Con eso los atraes. Pues José, de verdad, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar contigo. Yo creo que jamás acabaríamos, nos podríamos echar toda la noche y todo el día, Sí, oye. platicando, pero de verdad, muchísimas gracias, porque siempre estás dispuesto para platicar conmigo y aparte compartir muchísimo de lo que sabes y de lo que has hecho con tus alumnos, entonces, eh, pues no sé, no tengo palabras para agradecerte, de verdad. Y bueno, pues, no sé, me gustaría cerrar diciendo que muchas veces no es el clásico, sino la forma en la que nos acercamos o acercamos a otros a ellos, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, unas últimas palabras, algo que quieras mencionar. Pues creo que sería, léanlos, no les tengan miedo, pero tampoco están obligados a hacerlo, ¿no? Léanlos, explórenlos, búsquense, por ejemplo, fragmentos, puede haber fragmentos por ahí en internet, no necesitas comprarte el libro completo, léete un fragmento, si te llamó la atención, pues sabiéndote por el libro, lean, básicamente, lean noticias, hay filtros incluso en Google News, consulten Google News, hay filtros en Google News incluso para que no lean noticias sobre el COVID, si ya estás al borde del COVID, puedes leer noticias sobre cualquier cosa, pero leerte la noticia, no el chisme que te vas a encontrar, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Son buenos lectores de Facebook, ¿sí? Podemos ir más allá. Incluso hay memes intelectuales en Facebook, hay gente recomendando libros en Facebook, hay gente con ideas muy inteligentes en Facebook. Búscatelos, ¿no? Debes acercándote porque acuérdate que funciona por un algoritmo. Entonces, si tú estás en Facebook y empiezas a buscar cosas para un solo interés, te vas a ir por ahí y ahí te vas a quedar. Por eso Facebook no es tan recomendable o las redes sociales no son tan recomendables en ese sentido, solo que te quedes como un primer paso, ¿no? Porque te puedes quedar atorado ahí, pero pues puedes buscar memes o textos, ¿no? Esa sería una primera sugerencia. Y una segunda, pues sería que que nos atrevamos a sentir lo que leemos y que empecemos como si fuéramos niños, otra vez, tanto maestros como alumnos, que seamos niños a la hora de leer. ¿Qué me va a contar este tipo? No en el sentido arrogante de, ay, ¿qué me va a decir este? No, que ya todo. No, sino al contrario de, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres contar? ¿Qué me quieres transmitir? ¿Cómo me vas a emocionar? ¿No? Y abrirte por primera vez, hacerte preguntas al texto, preguntar todo el tiempo al texto. Estás hablando con alguien, literalmente cuando lees. Y muchas veces alguien muerto, son los clásicos, por ejemplo. Y leer, tomar notas, si te gusta tomar notas, si no, no pasa nada, para eso son los márgenes, si es tu libro, ráyalo, haz lo tuyo, que se note que es tuyo, ¿no? Quizás soy un tanto disruptivo, a ti no te gustará tanto ese punto, pero sí, es una forma de hacer tuyos los libros también, ¿no? Y usa post-it si no te parece, toma notas y crea. Siempre que leas algo, escribe algo sobre eso, aunque sea una notita.
y ve más allá del me gustó, no me gustó. Eso es muy padre. Eso es también por qué me gustó. No nada más, me gustó, estuvo bonito, ¿no? Eso es. Cualquier maestro se siente frustrado cuando le dicen que estuvo bonita la lectura o que estuvo interesante. Pero si tú te atreves también, también atrévete a retar en este sentido positivo, de decir me gustó por esto. Y reflexiónalo. No te leas de corrido si te quieres, acabas de leer un capítulo, siéntate, reflexiona. También se vale reflexionar tu lectura. Ponte cómodo a leer y pues disfrútalo. Digo, no es una obligación, suena obligación decirlo porque estás utilizando un imperativo, pero disfrútalo y si no lo estás disfrutando, cambia de libro, pero no dejes de leer. Eso creo que es lo importante. Muchas gracias y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que estos consejos y estas reflexiones hayan servido y que bueno, pues inspiren no solamente a acercarse a los grandes clásicos, sino también inspiren a recomendar libros a sus alumnos para los profesores y que también pues animen a crear y a escribir, que es lo más importante, y pues a ir en busca de nuevos títulos para la lectura y disfrutarla sobre todo. Gracias, José. Sí. Gracias a ti, Ana. Y recuerden, pues, visitar las librerías, ahí también, bueno, ya próximamente van a abrir. Ahí envía a domicilio, atrévanse a eso. Hay libros muy económicos, no es por hacer el comercial, pero el Fondo de Cultura tiene libros muy económicos por ahí. Chequen los catálogos y pues, atrévanse a dudar y a pensar y a leer. Gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Agur.